tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a 24 horas. Gracias por acompañarnos. Nuevamente pesa la alerta roja sobre los hoy detenidos en la agrupación especializada, a quienes hirieron en el anfiteatro José Asunción Flores y que del sanatorio del hospital pasaron a la agrupación. Aparentemente se ingresó varias veces al sistema para poder hacer averiguaciones. Por eso no se cree en esa primera versión de que se borró de forma involuntaria la información tan sensible sobre el buscado Bogado Quevedo. Sin embargo, esto como resultado ha hecho que hayan cambios en las jefaturas policiales. Existen 35 personas que en principio tienen esta autorización o este nivel de autorización para hacer las modificaciones. La eliminación de datos es otro nivel. Lo que tenemos elementos es que estas personas tenían el nivel de modificación. Nosotros tenemos que abocarnos a investigar y probar si no fue un error en todo caso. O sea, tenemos que ser objetivos, pero es un medio de defensa válido. Vamos a la noticia de último momento. Para ello le tenemos ya en contacto al subjefe del Departamento de la Policía Internacional, la Interpol, al subcomisario Víctor Flores. ¿Cómo le va, señor? Buenas tardes. Buenas tardes, amigo. ¿Cómo le va? Bien, bien. ¿Es cierto que se reactivó el código rojo para Marcelo Montegia Díaz desde Bolivia? De Bolivia ya solicitaron a la Secretaría General la notificación roja y ya está disponible a los 195 países miembros. ¿Esto recién nomás llegó? ¿Se supo de la activación del código rojo para esta persona? Sí, estuvimos en contacto nosotros con nuestros pares y también gracias al apoyo del fiscal Manuel Loldán con su par allá en Bolivia. Se pudo alzar esta notificación roja y nosotros ya hemos judicializado acá en nuestro país y ya salió el oficio correspondiente. El mismo ya tiene conocimiento de la agrupación especializada, el señor jefe de ahí, y ya está a cargo del juzgado de atención permanente. Comisario, ¿cuál es el procedimiento a partir de ahora? ¿Se consulta al detenido si se somete a la extradición abreviada? ¿Cuál es el proceso judicial? Sí, yo creo que mañana, el día de mañana va a ser la audiencia preliminar y o sea que después de eso ya van a correr los trámites correspondientes, si es que se somete a irse o depende ya de cómo se presente la audiencia. Esto podría tomar inclusive algunos meses. ¿Y cuál es el estado de salud? Porque si bien ya está en la agrupación, aparentemente tiene un tratamiento que se hace en ese lugar, un tratamiento médico. Sí, yo creo que la sanidad de ese departamento está siguiendo al tanto su recuperación total, ¿verdad? Ellos ya recibieron su alta médica, es por eso que fueron trasladados a la agrupación de seguridad. Ahora, comisario, ¿ante quién tiene que hacerse esta audiencia de reconocimiento, que es el paso previo para el inicio del proceso de extradición? ¿Hay un juez ya competente o va a ser ante el juez penal de turno? Creo que está a cargo ahora mismo está a cargo de la atención permanente, el juez de atención permanente. De turno. Sí, y mañana a lo mejor va a ser ya a cargo del juez que sale sorteado. Perfecto. Comisario, el exhorto del Código Rojo establece específicamente cuáles son los delitos que habría cometido este sujeto. Sí, así es. Lesión con resultado de muerte, homicidio o asesinato. ¿En qué año? Es en el 2012. ¿Esto en territorio brasileño? Boliviano. No, boliviano. En Bolivia. ¿Y la Interpol qué información tiene específicamente en este momento, teniendo en cuenta que se fue actualizando mucha de esta, sobre específicamente Bogado Quevedo? No entendí ¿Cómo dijo? ¿Qué información nueva maneja la Interpol en relación a alguna solicitud, si es que existiese, sobre el otro detenido también en la agrupación especializada José Bogado Quevedo? Sí, él solamente tiene la causa pendiente de Brasil, de nuestra notificación roja que hizo nuestros pares de Brasil. Comisario Víctor Flores, muchas gracias por la información. Dale, gracias. Hasta luego.
Hay que decir que en un reciente contacto el C9N con el colega Joaquín Luna de RNA de Bolivia confirmaba que justamente Marcelo Díaz está acusado por lesión con resultado de muerte y eso se pena en Bolivia con 30 años de cárcel. Y hoy en un descampado de la ciudad de San Bernardino fue encontrada una camioneta totalmente incinerada. Según los investigadores, sería el mismo vehículo que utilizó el sicario junto con su cómplice para fugarse del anfiteatro. En ese evento se maneja la información de que habían varios grupos relacionados al narcotráfico. Esto nos hace presumir que prácticamente aseguraron a este Marcos. Las víctimas formaban parte de grupos distintos, no estaban ellos unos con otros. Una presunción de que sería una sola persona la que actuó y con un arma. El momento de la tragedia, aparecen más imágenes que muestran los segundos previos a lo que ocurría en San Bernardino. Vamos rápidamente hasta la agrupación especializada. Ale, contanos todos los detalles, adelante. Acaba de salir el fiscal Marcelo Pecci. Finalmente, ¿tomaron declaración a esta persona, fiscal? Sí, cumplimos con la declaración testimonial del señor Marcelo Monteggia, quien fue víctima de heridas de arma de fuego en el suceso acontecido en el anfiteatro de San Bernardino. Esperamos que reciba la atención médica pertinente y hoy ya restablecido pudo prestar testimonio. Mencionó básicamente que al ingresar a la zona, al sector donde estaban los baños, los sanitarios, escuchó ruidos propios de disparos de arma de fuego y fue afectado por uno de ellos en la zona del cuello. Fue auxiliado y también vio a las personas que yacían en el piso tras los disparos y que lastimosamente fallecieron. Básicamente no tiene manifiesta no tener conocimiento o relación con las otras personas y esa es la idea central de su testimonio. Cumplido este trámite, recibimos la información en la agrupación especializada de que un juzgado competente dictó orden de detención con fines de extradición con relación al señor Monteggia, motivo por el cual agentes policiales de Interpol Asunción están en este momento efectivizando esa orden para así dar prosecución al juicio, al proceso de extradición ya a cargo a nivel del Ministerio Público del agente fiscal Manuel Doldán y del juzgado competente. Hay un pedido de extradición efectuado por Bolivia respecto a hechos de homicidio con relación a esta persona. ¿En las próximas horas se podría dar ya eso, doctor? Ya queda sujeto al trámite pertinente. Es un proceso independiente a o sea, es un proceso que básicamente busca someter o no a esta persona ante las autoridades judiciales de Bolivia. Él no tiene
trámites judiciales acá, fiscal? Que nosotros conozcamos, no. Solamente esta causa, con la salvedad de que fue víctima. Sobre su relación o conocimiento, al menos su relacionamiento se podría decir con abogado, él mencionó que no le conoce o de vista o... Mencionó que apenas lo conoce como por referencia de vista por ser un ciudadano de Pedro Juan Caballero. Ambos son oriundos o viven en ese lugar, nada más que eso. Él formaba parte de este grupo de pedrojuaninos que estaban participando del concierto, fiscal. Él refiere que acudió con su esposa al evento, compró la entrada en reventa, acudió a una de las zonas de camarote, del sector camarotes, y menciona no estar vinculado en este evento a grupo alguno. ¿Y a las personas heridas, aparte de abogados? Tampoco, menciona que no los conoce. Sobre la declaración también que se le va a tomar a abogado, ¿cuándo se daría eso, doctor? Esperaremos el alta médica, en el sentido de que esté en condiciones apropiadas para prestar el testimonio. Mientras tanto, él es sujeto de una detención preventiva al efecto de recabar su testimonio. ¿Qué diligencia va a tomar ahora, fiscal? Son muchas las que estamos progresando en el caso, tenemos líneas de investigación bien nítidas, muchas de ellas no las podemos exponer. Y se manejan este tipo de casos donde hay una complejidad importante a nivel de la multitud que estaba, la acústica también conspira muchas veces con una mayor claridad sobre lo que pasó. Estamos profundizando con el equipo fiscal respecto de las pruebas técnicas principalmente, estamos esperando el resultado de la pericia balística y de otros medios probatorios, estamos recabando testimonios muy importantes. La gente... en algunos casos tiene miedo, hay que reconocer, porque se instaló una información con bastante nivel de verosimilitud de que estaban grupos que invocaban ellos mismos estar vinculados a sectores del narcotráfico. Entonces, más allá de lo luctuoso del suceso, también hay componentes que hacen este caso particularmente complicado. Pero estamos progresando muy bien en la investigación. ¿Se le consultó si tenía algún tipo de amenaza en los últimos días? Mencionó a lo que él respecta nada de ello. ¿A qué se dedica? Yo le consulté si hubo algún tipo de enfrentamiento, pelea, amenaza, agresión previa al hecho y señala que no. ¿A qué se dedica esta persona? Él es comerciante, se manifiesta como comerciante gastronómico de la ciudad de Pedro Juan Caballero. Según los datos entonces del Ministerio Público. Naturalmente yo le estoy comentando el relato que él realiza. Eso no significa naturalmente que claro, debe ser cotejado, que yo pueda tener por cierto, si no será objeto de cotejo. Según lo que maneja el Ministerio Público hasta el momento, entonces él no sería el objetivo principal de estos sicarios. No tenemos algún indicador que pueda afirmar eso, pero vuelvo a señalar, en el contexto geográfico y con todas las particularidades del caso, realmente en el día 2 de la investigación es muy difícil. Yo ponía el ejemplo de la motivación que pudo haber tenido. Naturalmente, al tener una víctima con 8 disparos, resulta hasta muy ingenuo creer que la persona que lo hizo no decidió dispararla. Pero eso no significa necesariamente que esta persona sea el objetivo principal. Pudo haber sido otra que resultó herida o no, que huyó, y puede esta persona estar vinculada a la protección de ese líder o no. Son todas variables que manejamos con mucha seriedad y mucha responsabilidad. ¿No? Usted que él le manifestó que él es de la zona de Pedro Juan Caballero, ¿también pudo manifestarle desde cuándo se encontraba en la ciudad de San Bernardino? No mencionó eso. Bueno, él se puede oponer justamente a este pedido de extradición de Bolivia, fiscal. Sí, es un trámite abreviado. Claro, correcto. Es un proceso independiente que va a tramitarse ante el fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, pero como línea general procedimental está la extradición controvertida en la que él se puede oponer y está la extradición o el proceso de extradición abreviado en el que él podría aceptar someterse a la justicia de Bolivia, porque lo que en este tipo de procesos se estudia y se decide es básicamente si se somete o no al país requirente y no si es culpable o no de los hechos punibles que se le atribuyen. ¿Y él qué dijo? ¿Va a admitir? Ya no le consulté, ese, como les señalo, ese es otro proceso. En este momento se está ejecutando
la orden respectiva con los agentes policiales de Interpol. Bueno, a modo de reiterar nada más, doctor, que estamos en vivo ahora para la Radio Universo 970. Sí. ¿Se recibió entonces una notificación de un orden de un pedido de extradición en contra de Montegui? Una orden judicial de detención preventiva con fines de extradición a instancias de Bolivia por hechos de homicidio y otros. Y bueno, ahora va a comenzar seguramente otro proceso. Claro, ese proceso es independiente a este en el cual él resultó víctima de disparos de arma de fuego. Gracias, doctor. Muchas gracias. Doctor, le coloca un ratito el sistema de retorno para que le hagan también unas consultas de estudios. Un ratito nada más. Le escucha, compañeros, del fiscal Marcelo Pecci. ¿Qué tal, fiscal? ¿Cómo le va? Gracias por su tiempo, por atendernos. Estamos aquí junto a Carlos Troche y también a Aníbal Espínola. Mercedes Almada les saluda. ¿Cuál es la situación migratoria específicamente de esta persona? ¿Él ingresó hace cuánto tiempo a nuestro país? ¿Qué se supo de él en este tiempo? ¿Con qué documentación él se movía y se relacionaba comercialmente? ¿Eso se sabe, fiscal? Sí, buenas tardes. Los datos que él proporciona indican que es ciudadano paraguayo, con cédula de identidad paraguaya, residente en Pedro Juan Caballero. Mencionó que su último viaje fue al Brasil. Sin embargo, en ausencia de esto se tiene un dato de un hecho que supuestamente habría perpetrado él en Bolivia, ¿no? Ese es el motivo del requerimiento de extradición. Naturalmente todo esto debe ser cotejado con informes. Por eso señalaba en la entrevista que la declaración es libre y todo lo que él haya señalado aquí debe ser posteriormente cotejado en cuanto a su veracidad. Ahora, fiscal, ¿cómo le va? Quiero yo volver al tema de su presencia ahí en San Bernardino. ¿Es cierto que los actos investigativos dan cuenta de que este hombre en esa camioneta Hilux blanca que ayer encontraron también en San Bernardino, él ya desde la segunda quincena de enero se estuvo movilizando por San Bernardino? Sí, no detalló ese extremo, pero naturalmente profundizaremos mucho más al respecto. Más allá de eso, y el lugar de residencia, Pedro Juan, la frontera, bueno, no tenemos algún indicador de que haya estado con arma de fuego o haya tenido un enfrentamiento al respecto. Sin embargo, estamos profundizando mucho más en cuanto a todas las personas vinculadas al evento respecto de los lugares donde habrían estado en los días y semanas previas. Precisamente sobre ese tema, fiscal, porque hay una investigación también de la policía que habla de un grupo importante de 14 y más pedrojuaninos que estuvieron en San Bernardino, que formaron parte de un grupo que compró los distintos camarotes. Él da una versión distinta, que estuvo a solas con su pareja comprando en la reventa. Pero la investigación policial y fiscal los une con este grupo, doctor. No precisamente, pero quiero ser cauto a ese respecto porque estamos en el día 2. Lo que sí tenemos hipótesis es que dos grupos grandes de gente oriunda del norte del país principalmente habrían estado radicados en este evento. Entonces no podemos de manera alguna prescindir de cotejar si es así como el señor lo señala o realmente es otra la realidad de los hechos. Precisamente, fiscal, cada vez surgen más versiones acerca del enfrentamiento de dos grupos importantes que tienen que ver con la mafia. ¿Qué datos se tienen acerca de una presunta revancha que habría sido trasladada aquí hasta la zona metropolitana? Y por otro lado, este detenido de la agrupación manifestó haber recibido algún tipo de amenazas. Bueno, empiezo por la segunda parte de la pregunta. Refirió que no tiene amenaza alguna. Y con respecto a la primera parte, sí estamos profundizando una eventual confrontación entre grupos criminales y teniendo también como una presunta actividad del fallecido vinculación con el negocio del tráfico de drogas, principalmente en el departamento central. Ahora bien, estos datos estamos teniendo de fuentes humanas y de un cotejo de una serie de documentos, por lo tanto
debemos profundizarlos aún más y avanzar para darle mayor consistencia en caso de que sean veraces. Y justamente profundicemos entonces, doctor. El fallecido Marcos Rojas Mora se dedicaba supuestamente al tráfico de estupefacientes aquí en Central. Hay sospecha de que sí, de que tendría vinculaciones a ese respecto. Y en consecuencia, porque ya se menciona que el clan Rotela habría dispuesto su muerte. ¿Es hilar muy fino eso? Eso no lo podemos afirmar aún. Si forma parte de un grupo o es antagónico con otro. Esa parte todavía no la podemos afirmar. ¿Y el señor Díaz conocía al señor Rojas Mora? El señor Díaz, perdón. Si conocía, Montejía Díaz, ¿conocía al señor Rojas Mora? Manifiesta que no. No. Entonces, a lo que va y la presunción en el mundo de la hipótesis, tratando de armar este rompecabezas, por lo que presumo, doctor, y lo que decía, va hacia que este grupo antagónico se encontró, fue el escenario circunstancial, el anfiteatro, no fue nada urdido, preparado, contratado un sicario, sino que las circunstancias dieron este enfrentamiento y que quizás sus diferencias trajeron desde el norte en coincidencia con este hombre que hacía el tráfico en el departamento central. Es totalmente posible una modalidad u otra, un homicidio por motivos inmediatamente anteriores a su perpetración, o puede ser planificado, lo que nos acercaría a un hecho de la modalidad de sicariato. Y otros componentes también deben tenerse en cuenta, ¿no? Era un lugar de ocio donde también entendemos hubo ingesta de bebidas alcohólicas desde tempranas horas, factores que muchas veces son propicios o generadores de ciertos tipos de hechos, y si hay alguna confrontación pueden justamente ser exaltar los mismos, ¿no? Todos son pequeños, grandes factores que en esta etapa inicial son válidos. Por eso somos firmes, cautos en aclarar lo que tenemos hasta este momento, y muchas cosas más tenemos, pero no podemos lastimosamente publicitarlas porque pondría en riesgo la eficacia investigativa. Doctor, la policía manejaba información de inteligencia. ¿Se prevía que podía ocurrir un ataque como el del domingo de tal magnitud? Bueno, habría que preguntarle a los jefes policiales. Nosotros somos directores de la investigación y la policía en función investigativa nos brinda los insumos. Yo no quiero hablar en representación de ellos a ese respecto, ¿no? Pero las investigaciones, aparentemente se abren muchas aristas, muchas hipótesis, pero la hipótesis que está cobrando mayor fuerza, ¿hacia dónde apunta? ¿Hay ya una línea investigativa trazada para saber por qué pasó esto ahí en el anfiteatro? Bueno, hay un equipo fiscal, cada uno de nosotros estamos analizando y estamos cotejando los datos que estamos colectando, pero yo creo que puede haber algún componente de venganza o afrenta o contraposición en intereses por ilícitos penales, ¿no? Por hechos punibles ilícitos. No, eso es evidente. Entre todos estos datos, estas evidencias, hay una cantidad impresionante de videos, fiscal, en donde se puede ver inclusive el antes, también el después, las corridas y cómo estaban distribuidas las personas. Si bien el hecho ocurrió cerca de los sanitarios, ¿ustedes cuentan con alguna imagen en donde se pueda identificar a las dos personas hoy en la agrupación especializada y al fallecido en el mismo grupo, dentro de la misma mesa en el sector VIP? No, con esa precisión de imágenes no. Les informo que el anfiteatro en sí no tiene cámaras de circuito cerrado, lo cual dificulta naturalmente, y lo que estamos colectando en este momento son filmaciones individuales y particulares principalmente. Claro. En ese sentido, yo creo que es importante también a través de nuestras imágenes, de nuestra pantalla, porque lo decía hoy el doctor Delfino, colega suyo en esta investigación, apelamos a la gente que pueda tener algún tipo de material fílmico, tomando como referencia que las personas ahí mediáticas, tanto Torres como su esposa, eran permanentemente filmados, fotografiados, y quizás haya
en algún lugar algún tipo de material visual que pueda aportar a la investigación, pero muchas veces por temor, el famoso no me quiero meter, no aportan. ¿Qué le diría a esas personas, doctor? Sí, al igual que lo hizo el doctor Delfino, les insto a hacerlo. Somos una unidad especializada que manejamos este tipo de casos de gran envergadura y complejidad y sensibilidad, y naturalmente la información quedará protegida, y necesitamos de la ciudadanía, necesitamos de esos datos, porque luchar contra este tipo de hechos es muy importante para toda la sociedad. El compromiso del Ministerio Público está firme, y entonces será muy válidos todos esos aportes. ¿Hasta ahora se puede entender o se maneja una información del por qué el ahora fallecido, el señor Mora, estaba ubicado detrás de la señorita también fallecida, Vita Aranda, en una fotografía? Ellos compartían la mesa porque el hecho se dio cerca de los sanitarios, pero en la mesa se los ve en la fotografía en cercanía. No, yo creo que para graficar el concepto era una zona común donde llegaban gente de las plateas, también gente de los camarotes, y bueno, la señora Aranda naturalmente era una persona de mucha exposición, por lo tanto no es raro que estén en fotografías con alguno de los, o con los asistentes al evento, y podría ser este tipo de acercamiento que se dio, bueno, con la fatalidad y o daño que resultante de los disparos de arma de fuego. Bien, doctor, muchísimas gracias por su tiempo, por esta contribución y colaboración también para con nosotros en este contacto en vivo. Éxitos, buen resto de jornada. Muchísimas gracias, saludo especial a la audiencia, buen resto de jornada también para ustedes. Bien, el fiscal Pecci, uno de los integrantes del grupo. De este equipo. Exactamente, de fiscales que está llevando a cabo en distintas aristas, venas investigativas, para tratar después de armar todos juntos ese tremendo rompecabezas para entender qué pasó realmente el domingo. Me viene a la mente, lastimosamente ya no está en línea con nosotros. No sé si alguno de ustedes maneja cuándo Tito Torres va a ser llamado para escuchar lo que tenga que decir con relación a este tema, porque él también es una víctima. Que va a ser después testificar de aquí a 2 semanas, después de que supere esta situación trágica, ¿verdad? Bueno, queremos compartir, porque justamente Mercedes le planteaba al fiscal Marcelo Pecci acerca de la disposición de los heridos y de la persona fallecida. Vamos a ese primer video. Ese es revelador. Ahí está. En el video, vos lo vamos a mostrar, nos corremos. Sí, para que se vea más grande. Esa es, el que está en círculo, ese es el fallecido Marcos Rojas Mora. Que era un total desconocido hasta hace horas. Es el sector camarote, de los VIP, Vox. Bueno, después hay otra imagen más. Más temprano esto. Esto es tempranísimo. Estaba casi vacío, el evento empezaba a las 2 de la tarde, ¿verdad? Sí, y después ya se observa a otra gente recorriendo. Acá en otra toma ya, evidentemente, el sol ya no nos estaba afectando en ese momento. Y ahí está, se lo ve con un gorro de color negro. Y con otra gente con la que estaba interactuando él ahí. Sí, está. Sí, hay otras 2 personas con las que él está charlando, interactuando. Gente que lo conoce. Lo que se presume, Carlos, en este caso es que la zona de los boxes o la zona de las mesas no era una zona cerrada para cada mesa, en el sentido de que la gente que tenía un box podía salir a recorrer, entrar entre el espacio, entre las mesas. Por eso es que se vincula tanto al momento de la circulación, o no sé si sería tan válido presumir acerca de la cercanía de una persona, por eso ya estamos hablando de algún tipo de relación amistosa o de conocimiento mínimamente. O sea, era un espacio abierto en donde se podía circular libremente los que tenían acceso al VIP. Muy común en los conciertos. Claro, o sea, en los conciertos se moviliza la gente y no se respetan los lugares, y si hay puff o asientos, se mueven como para tener una mejor disposición. Sí. De hecho, algunos testigos también señalaban que en un momento llegó un cierto hartazgo, decía, tanto de la pareja mediática, porque Tito, muy conocido, el plantel principal de Olimpia, ella, una influencer también muy mediática, y llegó en cierto momento un cierto hartazgo de la pareja, señalan algunos que estaban ahí justamente observando lo que ocurría, porque permanentemente la gente que estaba ahí pedían fotografías con ella, con él. Por eso esa cercanía, hasta que en un momento ellos se retiran, hay una imagen donde está ahí, bueno, pasan entre otras personas y se ubican a un costado.
Tenemos más pero estaban imágenes. expuestos a Sí, eso ellos. Tenemos más imágenes, pero imágenes ya después de los disparos. De lo ocurrido. De lo ocurrido. A ver, ¿cuál es esa imagen que vamos a proyectar ahora? Para hacer una descripción un poquito. Acá está. Ya se produjeron los disparos. Y van a ver ustedes a un hombre de remera de color rojo también. Ese es José Bogado Quevedo. Y él recibió un disparo en la espalda, a la altura del omóplato. El omóplato. Sí. Y ahí van a ver ustedes en círculos cuando aparece él. Ahí está. Él está subiendo la escalera. Pareciera que ya se recostó por la muralla. Sí, como revisando un celular, algo así, tiene algo en la mano. Y fue otra imagen ya cuando se toca con el brazo izquierdo, aparentemente se toca el omóplato, ¿verdad? Sí, en esa toma anterior sí se ve que él... Estaba recostado aparentemente. Está con el... A ella se toca. A ella se está tocando el omóplato. Sí, con el izquierdo, exactamente. Con el lugar donde aparentemente recibió el proyectil. El impacto de bala. Un solo impacto. Sí. De entrada, pero no de salida. De entrada, no de salida. Y fíjense, se le estas extrajo dos esa personas bala. efectivamente tienen casi el mismo color de remera. Sí. Y con la movilización... Sí, con la movilización se prestaba como la confusión teniendo en cuenta la contextura física de ambos. Y ese es Marcelo Eladio Montegia Díaz. El de camisa blanca. Aparece también en la escena. Corriendo. Corriendo. Y después, por supuesto, ya en otra imagen viralizada, se lo ve a él saliendo del lugar, del anfiteatro. Herido. Herido ya. De ahí fue al centro de salud de San Bernardino, junto con Bogado Quevedo, y de ahí fueron derivados a el sanatorio privado. Y de ese sanatorio ahora ya la agrupación, y ambos con pedidos de extradición. A Bolivia y Brasil respectivamente. Brasil En un evento en donde hay 12.000 asistentes, 12.000 participantes en cuanto al público, y precisamente momentos en que cantaba el grupo más esperado, obviamente habrá mucho más videos. Es cuestión de que la gente se anime a colaborar con la policía. Ellos por lo menos están garantizando el resguardo. Hasta el momento no se dio a conocer la identidad de ningún testigo clave. Por eso es que se aguarda que la gente siga colaborando. Igualmente se están recibiendo cada hora nuevos testimonios de gente que estuvo cerca, de gente que estuvo presenciando y que puede decir de forma fidedigna, esto fue lo que pasó, así empezó el enfrentamiento, hubo o no hubo unas discusiones de por medio, o fue a sangre fría sin mediar palabras. En esa imagen se ve allá en el fondo, recostado por el vallado, a Tito Torres recorriendo. Sí, el que estaba cruzando ahí con la remera... Con la camisa estampada y el sombrero. Sombrerito, sí. Estaba recorriendo. Ahora, ¿no se lo ve a Montejía acompañado de su pareja? Porque él dice que fue al concierto con su señora, compraron en reventa las entradas, pero en el momento en el que él sale corriendo, se lo ve corriendo solo. Sí, acompañado de otros 3 personales de seguridad. Sí. Y también cuando baja la escalera, cuando se lo ve de frente, ya se notaba que estaba herido. También se lo ve solo, nadie corría detrás de él. Evidentemente tuvieron un desencuentro luego de este episodio dramático. Hoy en día hasta el Estado de Defensores del Chaco cuenta con cámaras de seguridad para cualquier tipo de incidentes o siniestros. Obviamente este tipo de recintos va a tener que contar con estos sistemas de vigilancia. Y justamente ayer planteamos eso, ¿verdad? Que el anfiteatro es el lugar que menos se adecuó a los nuevos sistemas de prevención y de seguridad. Una sola entrada, una sola salida. La Municipalidad de Asunción es la que controla que todos los comercios estén correctamente habilitados, con todas las medidas de seguridad en regla. Sin embargo, ellos arriendan por 5 años una propiedad que no está en regla. La comuna de San Bernardino, que tiene la concesión que deriva a otra empresa para la explotación. Y ya sabemos que este lugar siempre se usa no solamente para conciertos, los boliches, la cantidad de actividades puntuales que duran incluso horas nada más. Todas estas están en riesgo en este momento por el tema de las falencias de seguridad claramente demostradas en este episodio. Y como derivación de todo esto, se supo también que un suboficial de la Policía Nacional alteró, modificó, sobreescribió sobre la orden de captura que pesaba desde el 2018, orden de captura con fines de extradición sobre José Luis Bogado Quevedo. Eso saltó ayer. Apenas se supo de su detención en un sanatorio privado. Hoy, una comitiva fiscal se constituyó en el Departamento Informática de la Policía Nacional, al lado del Departamento de Identificaciones, para recabar mayores datos
Y vamos a escuchar lo que decía el fiscal Rodrigo Estigarribia, quien entre otras cosas daba poco crédito al argumento expuesto justamente por este suboficial de que se trató de un error involuntario. Luego de conocerse que el suboficial Ramón Vargas Espinosa, quien presta servicios en la Oficina Regional de la Dirección Informática en Pilar, haya modificado la orden de captura en contra de José Bogado Quevedo, los fiscales Rodrigo Estigarribia y Francisco Cabrera se constituyeron en la dependencia policial aquí en Asunción para colectar una serie de datos que permita establecer si otros uniformados podrían estar o no involucrados en este nuevo presunto caso de corrupción policial. Son más de 30 los uniformados que tienen acceso al registro informático. Según la información que tenemos, existen 35 personas que en principio tienen esta autorización o este nivel de autorización para hacer las modificaciones y van realizando por turno la carga de esos datos. Un subordinado puede modificar o alterar el registro informático sin la anuencia de su superior. Es la pregunta obligada. ¿El oficial necesita la habilitación de su superior o puede hacerlo independientemente, eliminar o modificar, digamos? Necesariamente tiene que tener la autorización TIC de la Dirección de Tecnología que le da un usuario y una contraseña para ingresar al sistema. Pero para eliminar necesita eso. Si yo quiero eliminar, yo oficial, quiero eliminar algo de la base de datos, necesito que mi superior me autorice o yo puedo hacerlo por sí solo. La eliminación de datos es otro nivel. Lo que tenemos elementos es que estas personas tenían el nivel de modificación. De acuerdo al fiscal Estigarribia, la orden de captura en contra de José Bogado Quevedo no fue borrada, sino modificada al cargarse en su registro una libertad dictada en favor de otra persona. El suboficial Vargas Espinosa alegó haber cometido un error que el agente del Ministerio Público considera que se trata de un mecanismo de defensa. Pero es difícil de creer que fue un error, doctor. Y es una hipótesis. Por lo que vieron ustedes, por lo que consultaron, investigaron. La verdad que ese es un argumento, es un medio de defensa, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos que abocarnos a investigar y probar si no fue un error en todo caso. O sea, tenemos que ser objetivos, pero es un medio de defensa válido, pero no quiere decir que sea cierto. El suboficial Ramón Vargas Espinosa está sumariado por asuntos internos de la Policía Nacional, mientras la Fiscalía estudia los hechos punibles que pudo haber cometido. Y a consecuencia de todo esto ya fue apartado, removido de la Dirección Informática de la Policía Nacional el comisario Tomás Cardoso. Ya sabemos también que el suboficial Ramón Vargas Espinosa, quien prestaba servicios en la Regional de Pilar, igualmente ya está apartado del cargo a la resulta del sumario que le está iniciando el Departamento de Asuntos Internos de la Policía Nacional y, por qué no, también de un proceso penal por parte del Ministerio Público. El ministro Arnaldo Yucio confirmaba también que otro agente, un segundo agente, pero que presta servicio aquí en Asunción, también ya fue apartado del cargo. Y fíjense en este dato, 27 a 28 veces ingresaron a los registros justamente para modificar la carátula perteneciente al prófugo, en aquel entonces José Luis Bogado Quevedo. Básicamente vinimos para verificar y hacer un análisis en persona de si se pudo o no adulterar, modificar, manipular el sistema informático. Encontramos lamentablemente que dos agentes responsables ingresaron en varias oportunidades, no recuerdo bien, creo haber visto 26 o 27 oportunidades, ingresaron al sistema, lo modificaron y eso desde nuestro punto de vista echa por tierra la hipótesis del error en el momento de cargar o borrar datos. Pusimos en posición de cargo al nuevo director del Departamento de Informática, el comisario Osvaldo Rojas. Él ya va a disponer los cambios internos que correspondan. Estaban también con nosotros representantes de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía, que elaboró un acta y también está llevando documentación relacionada a la cantidad de veces que se ingresó, el historial del tipo de usuarios. Se hicieron consultas respecto a los niveles de privilegio que tiene cada uno de los usuarios. Con esto se va a disponer de una intervención del
del Departamento de Informática. Bueno, seguimos hablando de este tema, pero ahora en relación al escape que pudieron haber realizado él o las personas que perpetraron el sicariato en pleno concierto en el anfiteatro José Asunción Flores de San Bernardino, porque en una zona boscosa de la ciudad de San Bernardino fue hallado un vehículo. El sector evidentemente tiene que ser uno que es conocido de la zona, es decir, para acceder a este sitio que está distante a unos 200 metros de la ruta que une Samber con la ciudad de Luque, uno debe ser, entre comillas, como se dice vulgarmente, vaqueano, teniendo en cuenta la ubicación estratégica del sitio en donde incineraron una camioneta Chevrolet S10 color plata que fue robada en diciembre del año pasado. Ya van a ver ustedes imágenes de algunos datos correspondientes a este vehículo, contrastados también con el número de placa, el chasis que fue adulterado tras el robo de este vehículo. Ahí vemos en imágenes la placa que la vamos a contrastar con los datos del vehículo, que pertenece a un municipio del estado de Paraná, Brasil, lugar de donde fue robado. Ya semanas atrás hablamos de los últimos días del año. Acá tenemos el número de placa, el número de chasis que podemos notar y algunos datos en la placa que vamos a observar para contrastar en el sentido de que fue adulterado este número. Si bien existen coincidencias en ciertos sectores, en las primeras letras, en los primeros códigos es cuando se puede notar la modificación. Al respecto, conversamos con el comisario Hugo Grance. Evidentemente, de acuerdo van pasando los días de investigación, se presumen de que la víctima fatal estaba en un grupo y en ese evento se maneja la información de que habían varios grupos antagónicos relacionados al narcotráfico. ¿Finalmente se encontraron ahí o esto ya fue planeado? Bueno, esa hipótesis no podemos todavía confirmar. Si bien estamos trabajando en la colección de esas informaciones, mirando algunas grabaciones alzadas en las redes sociales y algunas grabaciones que se nos acercan, y entonces a medida que vayamos analizando eso vamos a ir determinando si hubo un altercado anterior dentro del anfiteatro. Ahora, comisario, la cantidad de impactos de bala que recibe la víctima fatal confunde un poco en el sentido de que se hablaba de que otro era el objetivo. Sí, efectivamente. Nosotros tenemos que orientarnos a las evidencias y a todo lo que tenemos en forma oficial. A nosotros eso nos hace presumir y además contamos con algunas manifestaciones de las personas que estuvieron en las inmediaciones del lugar del hecho que prácticamente aseguraron a este Marcos. Siguiendo la misma línea de investigación, el propio fiscal Federico Delfino confirma que realmente se trataría de grupos antagónicos, pero de hecho sostienen la hipótesis hasta ahora de que el tirador fue solo uno. ¿Eran grupos antagónicos o pudieron haber estado juntos? Prematuro de hablar de eso, pero sí las víctimas formaban parte de grupos distintos, no estaban ellos unos con otros, ¿verdad? Gracias. Sobre esas versiones que corren de que criminales ya estaban inclusive tratando de alquilar casas en la zona, se estaban instalando, ese es un elemento investigado también. Un elemento que suma, que va sumando, ¿verdad? La investigación sobre eso, bueno, tuvimos nosotros el reporte a partir de lo que sucedió el día domingo, ¿verdad? Antes no teníamos, como Ministerio Público, no teníamos esa información. Pero también es un elemento que se va sumando al antes, al durante y al después de los sucesos. En la escena, fiscal, y en base a los informes que ustedes van recibiendo de criminalística, ¿hubo un solo arma o dos armas? Presumimos, una presunción de que sería una sola persona la que actuó y con un arma, pero es una presunción que está sujeto a los estudios técnicos y científicos. Y el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, salió a hablar acerca de este incidente y para muchos fueron declaraciones políticamente incorrectas. ¿Por qué? Porque dijo que habrá días de luto y también días de éxito para las fuerzas de seguridad, que existen logros contra la mafia pero que siguen siendo insuficientes
Y aquí están las dos frases que generaron muchos cuestionamientos. Es atípico que sicarios ataquen en un evento masivo. Y decía también que este tipo de ataques van a continuar. Como yo vengo diciendo muchas veces, queda como una frase a lo mejor, no sé si polémica, pero la lucha contra el crimen organizado va a ser permanente y constante. Van a haber días de luto como lo vivimos el 30 de enero a la noche y van a haber días de éxito para las fuerzas de seguridad. El crimen organizado permea todas las instituciones, desde el gobierno, el parlamento, la Policía Nacional y otros estamentos de nuestra sociedad. Eso es algo que no podemos negar. Los números por más de que reflejan un esfuerzo, nunca son suficientes, ¿verdad? Hace pocos días nada más teníamos un evento importante donde reconocimos el trabajo de la policía al prácticamente exterminar el ACA. Fue un día de triunfo. Hace poco nada más tuvimos un tapa en algunos diarios donde reconocíamos el trabajo de la policía para evitar el secuestro de familiares de Nelson Aedo. Es algo muy atípico la conducta de sicariatos en un lugar público. Eso es lo que se está investigando. Obviamente también vimos de vuelta la corrupción en la policía al no inscribir la solicitud de detención de este criminal. Y bueno, son todos los temas que tenemos que luchar día a día. Yo no voy a negar, esto va a seguir. Seguramente se van a volver a cobrar facturas y lo que nosotros tenemos que hacer, el mayor de los esfuerzos, es para proteger a la sociedad. Bueno, el propio presidente de la República, la cabeza del Ejecutivo, reconocía que lamentablemente esta situación de sicariatos va a continuar. Y fíjense que se ha vuelto lamentablemente en un fenómeno en franco aumento y principalmente en distintas zonas de la República. Son alcanzadas por esta guerra abierta de grupos antagónicos que pretenden controlar precisamente el tráfico tanto de cocaína como de marihuana. Y lo ocurrido el fin de semana, tanto en San Bernardino como en Ipané, demuestra que este tipo de casos ya no solamente se delimitan en las zonas fronterizas. El 26 de abril de 1991 se dio a conocer un homicidio que cambió el modo de ver al crimen organizado. El asesinato de Santiago Leguizamón a manos de sicarios. Desde entonces, la muerte por encargo se ha convertido en un negocio rentable y los casos hoy se cuentan por centenares anualmente. Entre los más recordados está lo ocurrido en pleno barrio Madame Lynch de nuestra capital, en el 2017, en donde un niño de solo 5 años murió acribillado frente a su casa. El padre, al ver el cuerpo de su hijo, decidió acabar con su vida. Otro de los casos emblemáticos tuvo como protagonista al recordado periodista Leo Veras, quien publicaba casos asociados al narcotráfico en la zona de Pedro Juan Caballero, hasta que los sicarios un día irrumpieron en su vivienda y terminaron con su vida. Otro suceso muy recordado fue el que acabó con la muerte del empresario Mauricio Schwartzman, quien al llegar a su hogar, ubicado en el barrio Jara de Asunción, fue emboscado por 3 sicarios que le dispararon 14 veces. Es así que cada día son más los casos de asesinato en el Paraguay y parece ser que el fenómeno seguirá creciendo ante la casi nula resolución de estos hechos. Tan solo en enero ya se ha superado el número de víctimas fatales al mes más violento del año pasado. Y tenemos ya 30 muertos, ¿sí? Entonces eso nos da la pauta de si un fenómeno se modifica en su cuantificación en horas. Evidentemente estamos frente a algo que tiene una importancia mucho mayor que la que de repente le podamos dar o de repente le podamos asignar. Desde ayer, desde que sucedió ese episodio en San Bernardino, hubo otro en Ipané con 2 muertos, un herido, y hoy hubo un hallazgo de cadáver en Capitán Vado, en Amambay. Entonces ya tenemos 27 episodios, eso supera con creces a
al mes de octubre, en donde tuvimos 23, mes de octubre del año pasado, que fue el mes más violento del 2021 en cuanto al número de episodios y de muertes, y hoy ya tenemos 30 muertes. Nosotros habíamos tenido 25 muertes en ese mes y hoy ya tenemos 30. O sea, el primer mes del 2022 ya supera el mes más violento 2021. A todo esto se suma el hecho de que varios actores importantes del gobierno están aliados con altos jefes del crimen organizado, por lo que el deseo de que el Estado luche contra este flagelo se vuelve imposible de cumplir. Nuestro país es un país en donde el crimen organizado está asociado a la política y al Estado de una manera importante. Entonces, ¿cómo el Estado va a investigar a personas con las que está asociada eventualmente? Entonces no es una cuestión de decir más poder de fuego a la policía, más recursos a la policía, más efectivos policiales, o vamos a hacer que las Fuerzas Armadas intervengan. No se trata de poder de fuego necesariamente. Se trata de romper los vínculos entre la política y el crimen organizado, y entre el crimen organizado y las fuerzas de seguridad. Pero si no se rompe el vínculo con la política, no se va a romper el vínculo con las fuerzas de seguridad. O sea, numerosos casos de policías y de militares involucrados en narcotráfico nos dicen que algo está pasando ahí. La falta de castigo a los responsables del sicariato en nuestro país alienta a los más jóvenes a unirse a este mundo de la delincuencia ante la falta de oportunidades y creyendo que se trata de un ascensor a la buena vida, cuando en realidad son solo utilizados como carne de cañón en los enfrentamientos, en donde la mayoría de las veces su muerte solo le importa a sus familiares más cercanos. Bueno, y ampliamos esta información que tiene que ver con la reactivación del Código Rojo para otro de los implicados heridos en este atentado en la zona de San Bernardino. Y vamos a compartir con ustedes ya el texto, el exhorto que llegó para el Departamento de Interpol por parte del juez Julián López, quien suscribe, señala, se dirige a usted con el expediente caratulado solicitud de detención preventiva con fines de extradición del ciudadano Marcelo Eladio Montegia Díaz, año 2022, a fin de comunicar que este juzgado ha resuelto lo siguiente: decretar la detención preventiva con fines de extradición del ciudadano Marcelo Eladio Montegia Díaz, con cédula número, nacido en fecha 9 de junio de 1981, en Pedro Juan Caballero, hijo de Eladio y Margarita, quien es requerido por el juzgado 10º de la instrucción en lo penal cautelar de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, por la supuesta comisión del delito de asesinato y asociación delictuosa, con una expectativa de pena de hasta 30 años, que una vez dado cumplimiento a la presente resolución, él mismo deberá ser puesto a disposición del Juzgado Penal de Garantías, donde recayere la presente solicitud de detención preventiva con fines de extradición. Y este pedido es firmado finalmente por el juez Julián López, y pone a disposición de Interpol este exhorto, que es un proceso judicial que normalmente se debe cumplir en cuanto a la manera en que se inicia este proceso de extradición. Obviamente, después de esto ya viene la audiencia en la que se consulta al detenido, en este caso, si prefiere el modo abreviado o el modo un poco más largo para cumplir con este pedido de Bolivia en cuanto a la extradición de esta persona implicada en asesinatos en este territorio. Y van surgiendo más noticias acerca de las distintas diligencias que viene realizando tanto la Fiscalía como la Policía en un intento por llegar al responsable o los responsables de lo acontecido en el anfiteatro José Asunción Flores el pasado domingo. Y en este sentido,
hay que decir que hace minutos nada más una delegación de la Fiscalía y de la Policía, fiscales Federico Delfino y Lorenzo Lescano, se están retirando de un condominio en la zona de la Cordillera. Fueron a verificar la casa perteneciente a un jugador de fútbol ya retirado. Este futbolista había cedido su propiedad a una inmobiliaria para que la alquile. Finalmente fue una mujer la que fue a arrendar esta casa y a esa casa fueron a habitar durante estos días las personas que estuvieron acompañando al joven que terminaría siendo asesinado el pasado domingo, a Marcos Rojas Mora, Marcos Ignacio Rojas Mora. Varias personas, la mayoría oriunda de Pedro Juan Caballero, estuvieron participando de fiestas, de eventos en este sitio. Por supuesto, con la anuencia, con la autorización del dueño de esta casa, la Fiscalía se constituyó al sitio para relevar algunos elementos. Sin embargo, según las informaciones que nos llegan, mayores elementos no fueron encontrados en el lugar, el llamado condominio Punta Vela. Ahí se hizo la constitución de los fiscales y de la policía, en un intento por, decíamos, acceder a mayor información que les permita llegar a los responsables de la tragedia, que dejó 2 personas fallecidas y 5 personas heridas. Estamos intentando conversar con uno de los fiscales intervinientes para tener más detalles de lo que fue esta constitución y qué elementos pudieron recabar del sitio. A esto tenemos que agregar, a esto agregamos, Aníbal, una versión muy importante dada a conocer por los habitantes de este condominio, que hace varios días ya estaban reportando movimientos sospechosos, vehículos lujosos que se movilizaban, pero a una grandiosa velocidad en comparación a los vecinos que ya se conocen mayormente, especialmente en estos barrios cerrados que son espacios nuevos de los condominios. ¿Quién más que menos conoce a su vecino o por lo menos conoce el movimiento que se da dentro del barrio? Con la irrupción de nuevos vehículos a grandes velocidades, incluso de una ocupación muy rápida, obviamente esto llamaba la atención. Por eso es que, bueno, se daba esta constitución, este allanamiento dentro de este condominio para averiguar qué más se pudo hallar en cuanto a la permanencia de este grupo en este lugar en San Bernardino. Repetimos, en este sitio, entonces, este sitio fue alquilado por una dama y donde también quedó a pernoctar, estuvo varios días ahí, la persona que terminó falleciendo el domingo pasado ahí en el anfiteatro. Estamos hablando de Marcos Rojas Mora. O sea, si hablamos de un enfrentamiento entre grupos antagónicos, gran parte de los integrantes de estos grupos entonces ya estaban instalados en San Bernardino desde hace varios días. Sí, y esa información supuestamente sabía la policía, pero ¿qué hizo la policía? ¿Qué hizo la Secretaría Nacional Antidrogas? Bueno, ellos tienen la respuesta. 19:58, bastante calor todavía a estas horas en Asunción, el departamento central. Hacemos una pausa, a la vuelta tenemos más noticias aquí en 24 horas. Y ahora la información nos lleva hasta el sur de la República, parte de la capital del departamento de Encarnación. Lamentablemente, en las últimas semanas, distintas ciudades han sido escenario de hechos de extrema violencia, como esta historia que nos va a comentar en vivo y en directo Josías Escobar. ¿Qué pasó en la zona de Artigas, Josías? Buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Un saludo muy cordial a la gran audiencia. Efectivamente, tenemos que hablar de este nuevo hecho de sangre, hecho de suma violencia que se produjo en la zona de General Artigas, a más de una hora del microcentro de Encarnación, una zona rural ya. Allí don Claro Sotelo, de 73 años, este abuelo, agarró esta mañana muy temprano su asada y se dirigía a su chacra, pero antes le dijo a su esposa que iba a regresar antes de las 10 de la mañana. Se fue a la chacra, no regresó a la hora pactada. Por eso la esposa le dice al hijo menor de edad todavía, anda a ver qué le pasó a tu papá. Fue el adolescente a la chacra y encontró ya el cuerpo sin vida de su padre, un hombre de 73 años, tendido en el suelo, ropa completamente ensangrentada. Degollaron al abuelo, el machete de unos 50 centímetros aproximadamente estaba al lado del cadáver. El menor llama llorando ya desesperado a su madre. La mujer se acerca hasta el lugar, llaman a la Policía Nacional e interviene agentes de la comisaría de General Artigas, encontrando el cuerpo tendido allí en el suelo y el machetillo también en la escena del crimen. Ya en horas de la tarde, tras averiguaciones, se logró llegar hasta un hombre que habría visto que en la misma dirección había ido un hombre también en el mismo horario prácticamente de la víctima fatal. ¿De quién se trata? De Alejandro de Jesús González. Este es un joven que es vecino de la víctima fatal. Los agentes de la Policía Nacional, ya en compañía del fiscal Eber García, fueron hasta la vivienda de esta persona esta tarde. Le preguntaron y él entró en contradicciones, entonces le preguntaron qué ropa usted usó esta mañana. Le mostró la ropa estaba recién lavada y tenía rastros, huellas de sangre. El fiscal ordenó la detención de esta persona que va a ser procesada en las próximas horas. Tenemos los detalles que nos explica también el agente Carlos Wichikowski a continuación. Reportaron un supuesto hecho de homicidio doloso ocurrido a las 6:30 horas aproximadamente. La víctima fatal sería el señor Claro Sotelo Ibarrola, de 73 años, quien según refiere su concubina. El mismo salió a tempranas horas con dirección a su chacra y en vista de que no llegaba a horas de la mañana, donde generalmente el horario habitual donde retorna a su domicilio, fue en busca del mismo, percatándose que estaba tendido en el suelo de su propiedad con aparentemente una herida cortante a la altura del cuello. En el lugar se halló un machete de 50 centímetros aproximadamente de mango negro. Acudieron hasta el domicilio de este ciudadano identificado como Alejandro de Jesús González Ferreira, quienes al ser interrogado por el fiscal, el mismo cayó en varias contradicciones referente al motivo por el cual su presencia por la zona. De tal modo el fiscal dispuso la aprehensión de este ciudadano a ser trasladado a la comisaría octava. Es lo que mencionaba el agente policial Carlos. Este hombre de 25 años está ahora ya en carácter de detenido en la comisaría de San Pedro del Paraná, a disposición del agente fiscal Eber García. El móvil del crimen, el móvil de este horrendo crimen todavía no se tiene con precisión, la investigación está en su etapa incipiente, pero hay un antecedente entre víctima y victimario, un antecedente que se remonta a hace 16 años, cuando habían asesinado al padre de Alejandro de Jesús González. ¿Quién surgió como sospechoso en aquel entonces? Y bueno, hoy víctima fatal, don Sotelo, de 73 años. Entonces ese antecedente también es muy importante, decía hoy el fiscal Eber García, para la investigación correspondiente. Se levantó todos los elementos que van a poder servir para la investigación de la escena del crimen, Carlos. Bien, excelente. Gracias por este reporte completo desde la zona sur de la República. El título: finalmente detuvieron al degollador de Artigas y tuvo que esperar y aguardar, según la hipótesis primaria de la policía, 17 años presuntamente para tomar venganza.
Es el móvil, es la hipótesis más fuerte. No se descarta ninguna teoría, pero es la hipótesis más fuerte, nos decía el agente fiscal, ya que en todo este tiempo nunca hubo ninguna rivalidad entre ellos. Sí el antecedente de que en algún momento se le investigó a este hombre como sospechoso, pero no hubo elementos suficientes para procesarlo. Más allá de los rumores y demás, entonces es la hipótesis más fuerte. Vamos a darle nosotros el seguimiento periodístico a este tema muy de cerca. De igual manera, es muy impactante el acontecimiento por la violencia extrema ejecutada por este hombre, aparentemente en General Artigas. Un abrazo, Josías. Gracias. Mi respeto de siempre. Igualmente, Josías Escobar, desde el sur de la República. Rápidamente vamos a reporte de salud pública acerca del COVID-19. Señala 12.120 muestras, 5.656 positivos. Si vamos a ver la cantidad de fallecidos, llega hoy a una cifra de 65 personas. De 20 a 39 años tenemos 2 casos, de 40 a 59 tenemos 8 casos y de 60 años y más, 55 casos. 17 con dosis completa, 6 con dosis incompleta y 32 no vacunados. Vamos al detalle de los internados en este momento. 1.134 personas, 204 están en terapia y de estos 93 no están vacunados, 35 con dosis, 71 con dosis completa y 40 con dosis incompleta. Respecto a las zonas de procedencia, vamos a ver qué dice Alto Paraná, Amambay, Asunción, Caguazú, Caazapá, Central, Cordillera, Guairá, Itapúa, Ñembucú, Paraguarí, Presidente Hayes y el departamento de San Pedro. Repetimos entonces los números principales: 5.656 positivos y 65 fallecidos. Hablemos de la campaña de vacunación para los niños que se está llevando adelante, porque mientras se desarrolla con mucho éxito esta campaña en cuanto a la vacunación para los niños, el ministro de Salud, Julio Borba, anuncia que en el transcurso de este mes llegarán más vacunas contra el COVID a nuestro país. Para el efecto está en vías de concreción un nuevo contrato con la farmacéutica multinacional que proveerá miles de dosis a nuestro territorio. El envío de los inmunizantes se realizará semanalmente en lotes pequeños. Nosotros firmamos contrato el día viernes de la semana pasada. Enviamos ya a la multinacional, estamos esperando la firma de parte de ellos y con eso nos envían el cronograma de entrega. Y estimamos que va a ser indefectiblemente en el mes de febrero, si Dios permite. Y bueno, cuando tengamos el cronograma de entrega efectivamente vamos a estar haciendo el anuncio correspondiente. Estimaciones en el mes de febrero. ¿Llegarían en lotes pequeños? ¿Cómo sería eso? Sí, normalmente vienen en lotes pequeños como llegaron la compra anterior de la Pfizer, que venía en un lote de 80.000, 90.000 aproximadamente, no sé si recuerdan, hasta efectivizar todo la compra total que fue en diciembre de este año, ¿verdad? Así que estimamos que va a ser así. ¿Sería de manera semanal? ¿Cómo llegarían? Semanal. La primera carga a mediados de febrero podría ser, ministro. Y todo depende de lo que nos entreguen como te dije, el cronograma de entrega. No quiero adelantarles todavía por el hecho de que, bueno, que quiero hacer en forma responsable nos envíen el cronograma y nosotros vamos a estar haciendo el anuncio correspondiente. Esperemos que sea en el mes de febrero. Acuérdense que hay una demanda bastante importante a nivel internacional por las vacunas, pediátricas en este caso. Hay varios países que están solicitándolo. Nosotros ya iniciamos las conversaciones ya en el mes de fin de octubre, en principio de noviembre prácticamente el año pasado. Así que estimamos que también van a tener consideración con nosotros en ese respecto. Y en la audiencia de imposición de medidas, finalmente le dieron a Ramón González Daer nuevamente arresto domiciliario. También le fijaron una fianza de 250 millones de guaraníes. Ramón González Daer se presentó este martes ante la jueza Jennifer Insfrán. La magistrada dio cumplimiento a la orden de un tribunal de apelaciones que revocó su libertad ambulatoria. Con esto, González Daer tendrá nuevamente arresto domiciliario luego de un cuestionado fallo del juez en lo civil Enrique Sanabria, quien le otorgó una medida menos gravosa semanas atrás. Fue imputado por la denuncia falsa. ¿Y contra este? Sí, pero seguimos investigando los otros hechos punibles. Eso no significa que la causa esté cerrada hasta aquí. Como
te digo, la investigación recién empieza, esa es la imputación inicial, que si encontramos otros elementos en la causa puede ser modificada, por supuesto. En su caso usted investiga a una sola víctima, digamos, no es que investiga, sino analiza el caso de la denuncia de una sola víctima o hay más. Así mismo, una sola víctima. Si bien hay otros fiscales que están investigando otras víctimas, cada fiscal es independiente de su investigación y nosotros estamos investigando un hecho concreto. ¿Cuántos testigos faltan por declarar? Eso va surgiendo de acuerdo a cómo van declarando los testigos. Si uno le nombra a otro testigo que pueda aportar más información, van surgiendo más cantidad de testigos. No podemos dar un número exacto. ¿Y hasta el momento cuál es la hipótesis que tienen? Que por lo menos tenemos suficientes indicios para decir que la denuncia falsa existió. La causa corresponde a una denuncia falsa que Ramón González Daer habría realizado contra un ciudadano de nombre Salvador Dionisio Aquino. El hombre fue víctima de usura e intento de estafa por parte de Daer. Porque mi cliente había sido denunciado por Ramón González Daer por una supuesta estafa, sin presentar absolutamente ningún elemento, ni un contrato, ni nada, y los cheques que utilizó ya estaban vencidos, es decir, la fecha ya estaba vencida. Lo llevó al banco y el banco, yo supongo, no sé por qué, en complicidad con él, lo sella y lo manda a cámara compensadora. Es decir, cuando tiene un cheque, ustedes saben que a los 30 días vence, no se puede cobrar más que por la parte, digamos, juicio ejecutivo o personalmente, ¿no? Con eso desestimó la denuncia del fiscal Óscar Delfino, también desestimó la jueza de garantías 1 de Asunción, la doctora Clara Ruiz Díaz, y con esa desestimación yo presento la denuncia en contra de Ramón González Daer por denuncia falsa y otros delitos más conexos. Hace 1 año y medio que lo presenté, ahora se le imputa por denuncia falsa y evidentemente también ahora mañana o pasado amplío la denuncia por estafa en grado de tentativa y otros más, porque hay más actores, no solamente el señor Ramón González Daer. Es decir, si bien es la cabeza el que hace, pero también tiene la complicidad de varios, ¿verdad? Y bueno, ya les dije, depositó 2 cheques que estaban fuera de fecha, ya estaban vencidos, es decir, la validez de cheques son 30 días. Lo depositó en el banco en complicidad los manda a cámara compensatoria y le cierran la cuenta. Y con eso teóricamente lo denuncia por estafa. Cuando la estafa se dan un montón de elementos para dar la tipicidad del delito, ¿verdad? El exdirigente deportivo y político fue escrachado por un ciudadano quien pidió que la justicia y la fiscalía investiguen de forma objetiva las múltiples causas contra Daer. Confiamos en la justicia, esperemos que no sea la jugada de Ramón González Daer, o si no cambiaríamos el nombre de este juzgado. Cambiaríamos el nombre, señora, porque esperamos nosotros demasiado. ¿Y cómo no vamos a tener justicia? Entonces jamás vamos a tener la paz. Yo le digo con mucho respeto, señora fiscal, con mucho respeto, mira, apretando esta insignia en nuestra República del Paraguay, tenemos que tener justicia. Si usted se cree agraviado por algún hecho punible. Más de 10.000 afectados tenemos, más de 10.000. Ustedes, Luque, no es. Pero ya todos conocemos, ¿verdad?, cómo manejaban esta gente en la ciudad de Lima. Muchas mujeres fue amenazado por este cobarde, muchas mujeres, y murieron, mucha gente murieron. Y que se hizo siempre tan gallito, ahora esperemos, nosotros esperamos que él pase a Tacumbú o emboscada mínimamente. Gracias a nuestras autoridades judiciales porque le dejaron, imagínense, 60 billones de dólares para estar manejando. Y nosotros $1.000 y te pregunta la policía, te va a meter preso por un billete de 100.000 guaraní que esté manchado, te va preso. O por un 100.000 guaraní falso, uno se va preso. Y esto que estaba manejando, ¿dónde se fue? Este salió por otro lado, ¿verdad? Por atrás. Imagínense, salió por atrás, no engañó. Y este es el juzgado, la jugada de Ramón González Daer. Ramón González Daer tiene otras 10 causas abiertas y pendientes en el Ministerio Público. La policía de Luque deberá velar porque cumpla su prisión domiciliaria. Bueno, comentarles ahora una extraña muerte que ocurrió en el local de la municipalidad de Mariano Rocalonso. Pidiendo auxilio, llegó un hombre y se desvaneció allí. Rápidamente fue auxiliado y llevado a un centro asistencial. Finalmente, la policía confirmó su deceso y aparentemente a consecuencia de heridas y golpes. El fallecido fue identificado como Silvio Francisco Barrero, un hombre de 45 años que llegó en horas de la mañana al local de la municipalidad de Mariano Rocalonso. Ingresó al área de cobranzas corriendo y pidiendo auxilio según la versión de la policía.
El reporte habla de que contaba con heridas y hematomas en el cuerpo. Su muerte se dio en extrañas circunstancias. El informe policial habla de que fue trasladado con vida hasta el hospital distrital, pero según algunos testigos, perdió la vida en el local de la municipalidad. Los médicos de turno le intentaron auxiliar realizando reanimaciones, pero sin éxito. La persona mencionada sería adicto a las drogas y en la noche tuvo un altercado con vecinos donde recibió lesiones, quien posterior a eso se convocó a la gente de la Fiscalía y médico forense, donde se constató que el señor tenía lesiones en el cuerpo. ¿Dónde tenían las heridas oficiales? ¿En qué altura del cuerpo? En el brazo y en el pecho. Ante las versiones del caso, nuestro equipo de noticias acudió hasta el local municipal. La jefa de gabinete afirmó que el hombre llegó al sitio, cayó al piso y falleció en el hospital. Estaba fuera de sí y después entró en el salón donde estaban los contribuyentes y ahí ya empezó a alterar a todo el mundo porque era un señor muy grande, el señor corpulento, ¿verdad? Y ya empezó a decir que cualquier contribuyente decía que era su cómplice. Evidentemente él estaba fuera de sí mismo, ¿verdad? En un momento dado, cuando se le pidió que pueda salir del salón del contribuyente, pues estaba asustando a los que estaban ahí, entonces él ya se puso violento, ¿verdad? Según la policía, no hubo persecución de por medio y el hombre habría sido un adicto a las drogas. El Ministerio Público debe recibir informes acerca de la causa de muerte de este hombre. Vamos a tener otra comunicación con Ale Pereira. En esta oportunidad nos va a contar más detalles sobre una denuncia que habla de violencia intrafamiliar. Atención con estos detalles. Adelante, Ale. Gracias, Mercedes. Y realmente una situación bastante triste es la que le tocó pasar a esta joven madre, porque ella fue agredida, Mercedes, compañeros de la audiencia, nada más y nada menos que por su propio hijo. Estamos hablando de un adolescente de tan solo 16 años y también por su expareja. Ella realizó la denuncia correspondiente, se puede observar en imágenes, en fotografías también, que ella compartió con nosotros, que tiene hematomas principalmente en la parte del rostro, está siguiendo también un tratamiento porque tiene golpes internos, pero lo que ella en esta oportunidad solicitaba también a las autoridades y a especialistas, por sobre todo, es que su hijo pueda someterse a un tratamiento también para poder recuperarse, y nos decía que ella también solicitó la restricción por parte de su expareja. Lo de su hijo se dio tras una discusión la semana pasada. Ella lastimosamente recibió golpes en la cara luego de esta discusión, y al día siguiente, cuando el hombre fue a reclamarle o a hablar sobre esta discusión que tuvo con el hijo, él reacciona también de forma violenta y ella lastimosamente también recibe golpes por parte de este hombre. Vamos a escuchar parte del relato de esta señora. La semana pasada yo tuve una discusión, ¿verdad?, con mi hijo adolescente. Mi hijo tiene 16 años, tiene problemas de conducta, él presenta problemas así de conducta, es agresivo. Mi hijo es muy bueno, ¿verdad? Cuando él es un niño muy, como yo siempre digo, es muy inteligente, ¿verdad?, muy capaz. Estaba trabajando conmigo en una lomitería, turno noche, y tuvimos una pequeña discusión por plata. Él me exigió un poco más de plata, yo le dije que el presupuesto era tanto nomás, y así hasta que él se descontroló. Me propinó golpe en el rostro, ¿verdad? Voy a mostrar. Y es lo que queda ahora. Esto es lo que me hizo, ¿verdad? Pero yo como mamá, por supuesto, a mi hijo no podía denunciarle, ¿verdad? Entonces yo le pedí que por favor vaya a la casa de su abuela. Él se fue a la casa de su abuela, que es mi ex suegra. Yo hace más de 15 años estoy separada del padre de mis niños. Tengo 2 hijos con esta persona, ¿verdad? Y en todo este tiempo yo a ellos les recalqué, les pedí ayuda para que mi hijo sea asistido psicológicamente. Yo me separé por violencia doméstica. Puedo decir que la justicia para la mujer nunca existió, porque en aquel entonces yo busqué ayuda, me fui en Cuñaatí, que aún existía muchísimo. Yo recurrí al juzgado de paz para llegar a acuerdos, cosa que nunca él respetó. Hice la orden de restricción, él siempre violó eso porque
Me pegaba en la calle, en cualquier lado me celaba hasta de los primos. Bueno, esto es parte de lo que nos pudo comentar esta mujer, Mercedes, compañeros televidentes. Ella recalcaba en su historia que ya en oportunidades anteriores fue víctima de maltrato por parte de su expareja, ya ahora, que en esas ocasiones ya también solicitó ayuda de las autoridades en general y que no recibió ayuda. Es por eso que nuevamente apela ya también a través de nuestro medio, por un lado, para que su hijo pueda recibir asistencia psicológica y por otro lado también para la orden de restricción contra este hombre, en este caso Mercedes. Segunda orden de restricción a tener en cuenta, como ya explicaba la víctima, que es de larga data este conflicto y hasta ahora no se respetó la orden de restricción, está nuevamente solicitada por ella. Lamentable realmente lo que ocurre dentro de esta familia que ahora involucra a un hijo menor de edad de 16 años con actitudes también muy violentas. Gracias, Ale, hasta luego. Gracias, Mercedes. Hasta luego. Valiente mujer quien hace esta denuncia, como ellas, otras, en la misma situación, que son alentadas en este momento por ella para que puedan también realizar los trámites correspondientes y cortar con este patrón de violencia social y familiar. Vamos hasta el Alto Paraná con la siguiente información. Una mujer fue raptada por hombres que abordaron su camioneta y con la intención de robo de este vehículo, entre otros objetos. Esto ocurría en la zona de Presidente Franco. Horas después, la mujer fue liberada en Ciudad del Este. La mujer, que se encontraba a bordo de una camioneta en el barrio Santa Rosa, en mediaciones del cementerio municipal de Presidente Franco, cuando fue interceptada por 3 desconocidos que se movilizaban en un automóvil de color blanco. Hablaban en portugués, le colocaron una capucha y empezaron a dar vueltas. Finalmente, alrededor de las 2 de la mañana de este martes, la abandonaron en el barrio Ciudad Nueva de Ciudad del Este. Eso es lo que ella refirió en su denuncia. Fue llevado de cercanías del cementerio acá de Ciudad Presidente Franco. Prácticamente fue raptada por 2 personas que descendieron de un vehículo y suben en su camioneta a punta de arma y le encapuchan y le llevan a ella. Ella eso refirió. Le llevan hasta que después prácticamente de 2 horas, le bajan en el kilómetro 7 de Ciudad del Este, Ciudad Nueva se llama el barrio. Entonces ahí le dejan a ella abandonada y llevan su vehículo, una Chevrolet C10. Muchos detalles de los autores ella no dio en su denuncia. No dio. Por eso justamente esperamos a que ella comparezca y que ella pueda brindar mayores datos, ¿verdad? Ella también en su denuncia manifestó de que estas personas tenían acento brasileño. Eso es lo único que ella aportó en la denuncia. La víctima, luego de ser liberada, pidió auxilio, donde llegó a la comisaría para denunciar el hecho. Por el momento, de los autores no se tienen datos. Yo tampoco tengo constancia de que ella haya sido atendida en algún hospital ni nada de eso. Ella solo refirió que le colocaron una capucha por el rostro, que le taparon el rostro prácticamente y que le llevaron a dar vueltas y vueltas. Y hasta bajarle. Ella estaba sola en el momento del hecho. Sí, así, esa es la información que estamos manejando y es lo que a mí me comunicaron la gente de la comisaría jurisdiccional. Investigadores buscan imágenes del circuito cerrado de la zona para llegar a esclarecer el dudoso caso. Y una mujer que habría cometido un asalto en la ciudad de Luque finalmente fue liberada por la fiscal de la causa. Por su condición, está embarazada. Esta situación no solamente indignó a la propia ciudadanía, sino también a la víctima de este atraco. Sara Macarena Notario Santori recibió una herida en el brazo al defenderse del ataque de una supuesta adicta de nombre Estela Rodríguez, de 31 años de edad, quien habría intentado asaltarla sobre la avenida Humaitá, en pleno centro de la ciudad de Luque. La agresora está embarazada de 8 meses y también padecería de epilepsia, según los intervinientes. Y al comprar todo me sale una señora embarazada y me dice... yo vi que tenés plata, dame nomás, ya te voy a robar, me dijo. Y yo ahí
Le dije, no, ¿cómo me vas a robar? Porque había mucha gente alrededor mío. Entonces le digo eso y al decirle eso, ella saca un estoque y me juega en el cuello, para clavarme en el cuello. Entonces yo hago este movimiento y me clavó acá en el brazo. Entonces ella empezó a correr y ahí mi novio vio lo que pasó porque él estaba comprando comida. Corrió y le agarró a ella, le agarró del cuello y la atajamos. Ahí toda la gente ya se reunió. Esperamos, ella volvió a correr y entró a refugiarse en una farmacia. En lo que todos los vendedores ambulantes de la zona me dijeron que ella todos los días está haciendo lo mismo en la zona, que a mucha gente ya le hizo, que le clava luego a la gente y al final que nadie le agarra. La supuesta asaltante fue demorada con el arma blanca que habría utilizado para el hecho. Sin embargo, para sorpresa de los intervinientes y la propia víctima, la fiscal Mirta Ortiz ordenó la inmediata liberación de la mujer embarazada. El hecho generó la indignación de la víctima y de las personas que supieron del caso. Sin embargo, la fiscal dio su versión de lo ocurrido y dijo que tuvo en cuenta la salud de la demorada, quien estaba muy ofuscada y fuera de control en la sede policial, pudiendo esta situación afectar su estado de gravidez. Al momento de que un fiscal determine la libertad de una persona, no amerita a ello a que la misma esté exenta del proceso. El día de hoy la misma va a ser imputada, es más, la redacción ya está confeccionada y será expuesta ante el órgano jurisdiccional pertinentemente. A mí no me consta, esto es lo que menciona el subcomisario, que la misma también es reincidente, es decir, que la misma ya ha cometido varios hechos. La pregunta es, yo no desconozco las medidas adoptadas en su oportunidad por las diversas fiscalías y también así por los juzgados intervinientes. Es por ello que yo me hago responsable de mi criterio y de mi razonamiento. Ella va a estar con una orden de detención. Ahora, como no tiene domicilio, la misma es habitante de la calle, entonces la comisaría va a dar de inmediato el cumplimiento a esta orden de detención y va a poner ya inmediatamente a consideración del juzgado respectivamente, porque en el acta de imputación hago esa narrativa. Y en este caso, fiscal, ¿qué es lo que se solicita para la imposición de medidas? ¿Prisión preventiva? Yo voy a pedir prisión preventiva. La fiscal dijo que se hace cargo de la determinación tomada sobre poner en libertad a la mujer mientras analizaba el caso. Por de pronto, la denunciada ya fue imputada y cuenta con orden de detención pendiente. Varios locales comerciales fueron blanco de delincuentes en la ciudad de Encarnación. En un caso extremo, un hombre quedó varado en Argentina por mucho tiempo, propietario de un comercio. Al regresar, encontró su negocio totalmente desvalijado. Desconocidos desvalijaron este local comercial del circuito encarnaceno. La propietaria no pudo retornar desde hace meses de la Argentina por el trámite fronterizo a consecuencia de la pandemia. Cuando por fin pisó suelo encarnaceno, se percató de que literalmente habían vaciado su local de venta de ropas y que los delincuentes se llevaron hasta los maniquís. El valor de todo lo robado supera los 20 millones de guaraníes. Recibimos la denuncia de parte de la señora Graciela Aidez Torres Córdoba, de nacionalidad argentina, de 66 años de edad, domiciliada en la ciudad de Posada. La misma manifestó que tiene un local comercial en el circuito comercial y había dejado por la pandemia, se fue en su país, después no pudo regresar más para abrir su local y el día 17 fue avisado por el guardia del seguridad de su local, que encontró el candado de seguridad de la persiana violentada, y el día de ayer se apersonó para corroborar y constató que personas desconocidas había vaciado su local prácticamente. Los autores ingresaron por una ventana, forzaron la persiana y de manera sistemática llevaron las mercaderías de todo tipo. Sí, la víctima presume que se llevó de a poco, ya que el lugar de donde aparentemente ingresaron es un lugar chico. Es imposible que en una sola vez se saque toda la mercadería.
una ventanita que se encuentra sobre el techo ya del local, del segundo piso, y de ahí aparentemente sacaron la mercadería ya que estaba roto la ventanita de vidrio. Sí, es un guardia de seguridad de la cuadra, comerciante ahí, los vecinos le pagan y la mía manifiesta que le paga cada lo que corresponde, y él mismo constató, ¿verdad?, que el candado estaba violentado de la persiana y le avisó a ella, y por ende ella vino a hacer la denuncia. Los comerciantes se quejan de los constantes hechos de inseguridad. Otros comercios también fueron objetos de robos de mercaderías en esta cuadra. Esta zona, esta parte es demasiado peligroso en este momento. Lamentablemente, la inseguridad, acá hay de todo. Criaturas grandes, hay todo. Yo creo que la entidad tiene que hacer algo por mejorar esta parte, porque así esto se está formando despacito y ya está muy feo la situación acá. Por ejemplo, a esta vecina que le vaciaron, pobrecita. Sí, a la señora le llevaron absolutamente todo. Por lo visto hace rato le estaban llevando de a poco, y para llevar los maniquíes nomás ya abrieron la puerta. Aparte de la pandemia, la inseguridad es otra grave problemática que afecta a los comerciantes del circuito encarnaceno desde hace un buen tiempo. La zona está minada de adictos, según denuncian los afectados. Vamos hasta el este de la República, ya nos acompaña en vivo y en directo Rodrigo Mancuello acerca de este procedimiento que tiene que ver con la investigación de presunto abuso sexual. Rodrigo, coméntanos por favor, buenas noches. Buenas noches, Carlos. Buenas noches también a todos los compañeros y todos los televidentes. Efectivamente, se dio esta detención de una pareja justamente en el barrio Don Bosco de Ciudad del Este. Aparentemente, esta pareja sistemáticamente y lamentablemente venía abusando sexualmente de dos menores. Estos dos menores eran justamente los sobrinos de esta mujer que fue justamente detenida. El contexto es el siguiente: los dos menores, una menor justamente de 9 años de edad y un menor de 15 años, vivían con su padre. Su padre iba a trabajar por la mañana y bueno, los dos menores, ya que se encontraban solos, tenían que ir hasta la casa de su tía, que justamente su tía vivía con su pareja sentimental. En ese lugar y en ese momento, aparentemente, estas personas, específicamente el hombre, perpetraba abuso sexual a estos dos menores en complicidad con la mujer que sería la tía justamente de estos chicos. Posteriormente se realizó la denuncia, la fiscal Vivian Coronel también encabezó todo este allanamiento que se dio en una vivienda ubicada en el barrio Don Bosco de Ciudad del Este, donde justamente detuvieron a estas dos personas. Pero vamos a escuchar con mucho detalle lo que decía la fiscal Vivian Coronel. También la detenida habló. Ella se deslindó un poco, pero sí que de alguna manera confesó que su pareja justamente abusaba sexualmente de estos dos menores. Escuchamos estas dos notas con todos los detalles con relación a este terrible caso ocurrido aquí en el este del país. No, yo no sé más de no, yo no ya puedo porque tipo la ya puedo la pea porque se ocurrí hace básica tan de con la tipo cojo bastante de pija la o para la mi video mía o ya por la mitad mía pues malo ya puedo ver si no voy a pasar la cosa porque si no recuerdo la culpa la con la culpa voy a pasar de pija la o para la mitad para la ya por yo hice la cosa la a nivel en bebé hacia que su tema pija para el apetito bastante de pija a nivel ya por la mitad de ya por apetito básico básico bastante ego pensar para la olla por pija la pesa la olla la sobrina pero
Como no nos habla tu papá, a pesar de ya como que ni jamás hace una seguridad porque se nerviosa, pija, se apea la cruz, se motice, pija, pija la se. Pero tu sobrina. Sí. ¿Cuántos años recuerdan de sobrina? 9 años. 9 años. A otra 15. Hace pedazo de 3 meses, hace curija, hace nerviosa, pija, haciendo potar y pensando ya, pero se la pichare, pija. Haciendo con la culpa, pija, ahora con la y culpa, pija, ya pasó de las cosas, pija, pija, la hacemos con la pija, la tuya de la hacemos. Recibimos el reporte a través del sistema de Fonoayuda. Tenemos 2 víctimas, una niña de 9 años y una adolescente de 15 años, pero al momento de ser víctima de abuso sexual tenía 13 años de edad. Tenemos la sospecha que la tía de estas menores, en compañía de su pareja, habrían realizado actos sexuales en ambas. En ambas. Yeah. Tanto la tía como la pareja en este caso. Ahora siempre hablamos de supuestos hechos, tenemos sospechas serias que estos hechos habrían sucedido en el interior de la vivienda de la mujer detenida a la fecha. Hemos realizado ya un trabajo de investigación hace 2 días aproximadamente, desde el momento que recibimos la denuncia, en un trabajo conjunto con el Departamento de Investigación de Delitos. Quiero destacar la rápida acción y la eficiencia en las diligencias investigativas realizadas. Gracias a eso pudimos dar ya con el paradero de ambas personas y en estos momentos ya se encuentran aprehendidos. Ellos van a ser puestos a disposición del juez penal de garantías. Voy a solicitar la prisión preventiva de ambas personas, atendiendo a que estamos ante un hecho de abuso sexual, ante un crimen bastante grave. Bueno, terrible realmente lo que comentaba justamente la fiscal que encabezó este allanamiento y posterior detención de esta pareja, justamente que aparentemente, según las informaciones que el Ministerio Público pudo recabar, habrían cometido abuso sexual a estos 2 menores. Esta mujer, reiteramos e insistimos, es la tía de estos 2 pequeños, uno de 15 años y una menor de tan solo 9 años de edad. Los mismos ya se encuentran en la dirección policial, ya están con prisión preventiva y también preocupa mucho, según explicó la fiscal, estas denuncias de abusos sexuales, al menos aquí en el este del país, que suceden por día, compañeros y televidentes. Rodrigo, gracias por este reporte. Buenas noches. Hasta luego. Tremenda la historia realmente y también la tremenda necesidad a partir de ahora de una fuerte contención psicológica para estos 2 menores víctimas de este abuso de un familiar cercano. Incluso las estadísticas señalan y no mienten que prácticamente el 85% de las víctimas de abusos sexuales, tanto varones como mujeres, sus victimarios forman parte de su entorno cercano, que la víctima conoce a su victimario.